y bueno, van a quedar grabados para aquellos que no se puedan conectar, pero como yo les dije la primera vez, aquellos que se conectan y siguen la clase y aclaran las dudas acá, como que le va a ser más llevadera la materia. Me parece que es un espacio para que lo puedan aprovechar. Yo creo que esto de que sacaron la obligación de la asistencia tiene que ver con que me ha pasado que hay alumnos que se le ha superpuesto el horario, por ahí, no sé, una chica me escribió que tiene que ir a cursar una materia presencial justo en el horario que tiene anatomía, y bueno, por diferentes motivos. Bueno, la idea de la clase de hoy era ver un poco el trabajo que tenían de la unidad 1, que era lo de la anatomía topográfica. Yo estuve leyendo ahí que la mayoría contestó la D. En realidad la idea es ver cómo se llegó a esa respuesta y entender bien el concepto de para qué nos sirve la anatomía topográfica. Y después, si a ustedes les quedó duda con respecto a la unidad 1, con respecto a la célula, lo que es homeostasis, estuvieron un cuestionario de guía con algunas preguntas. Bueno, ¿alguien me quiere comentar que pusieron ahí la D? ¿Cómo llegaron a la conclusión que era la D, por ejemplo? Si alguien quiere abrir el micrófono y compartirlo. Hola, Profe, profe. yo estaba bien entonces la E. La respuesta correcta es la D, exactamente. Ustedes después van a tener ahí un video que se baja en la solapa donde está la tarea explicándole cuál era la respuesta correcta y cómo se llegaba. Pero la idea de eso es para que se genere el debate, para que uno lo analice y que vaya practicando y resolviendo esas situaciones que a veces por ahí estos trabajitos se presentan preguntas parecidas en los exámenes también. Ustedes ahí tenían 4 posibilidades, de las cuales las 2 primeras uno las descartaba porque la herida se encontraba distal, ¿no? Sí. Sí, distal en la muñeca se veía. Por eso, a ver. Profe, yo puse la C porque era el lado interno proximal izquierdo. Yo entendí así. Pero acá dice que es la correcta la D, ¿no? Sí. Bueno, miren, yo les comento. La idea es que ustedes, cuando ven ese dibujo, tienen que llevar el cuerpo a la posición anatómica. Y si vos ves la figura C, es verdad, como decir, si yo tomo el antebrazo como referencia, es proximal, pero en la figura se ve que está del lado interno, pero el brazo no está en posición anatómica. Cuando yo llevo el brazo a la posición anatómica, esa herida se me va a externo. Sigue siendo proximal, pero se me va a externo. En cambio, en la figura D, ustedes van a notar que en este caso el paciente está de espalda y tienen que mirar la posición de la mano, que si yo lo doy vuelta a ese paciente y lo pongo de frente y le coloco la mano en posición anatómica, el brazo, ¿cómo me quedaría la herida? Hacia afuera. La idea es que ustedes entiendan que cuando uno da referencias topográficas en anatomía, no importa en qué posición se encuentre el cuerpo, porque uno en la cabeza tiene que tener grabada la posición anatómica. El día de mañana, aquellos que estén estudiando kinesiología, o a los que estudian enfermería también, por ahí va a llegar un paciente con unas indicaciones que tiene una lesión en el miembro izquierdo, proximal, y uno tiene que imaginarse y ya ir a buscar porque tiene la posición anatómica grabada en la cabeza. Por eso este jueguito tenía que ver con la posición de la mano.
Si quieren vemos la figura y vemos, yo me voy a pegar una cinta en donde estaría la herida y van a ver cómo si yo llevo el brazo a la posición anatómica, la herida queda interno. Después, con respecto a la anatomía topográfica, ¿les quedó alguna duda? ¿Cómo son los planos? ¿Cómo se divide para el estudio? ¿Eso les quedó bien claro? Sí, Perdón, profe. profe. ¿Qué dijo? No le quedó ninguna duda con respecto a la anatomía topográfica. Ah, no. Perfecto. Bueno, entonces, Cristina, ¿vos entendiste por qué es la D y no la C? Sí, profe, volví a ver la imagen y la vi y no está en posición anatómica, sino que tiene el brazo, la mano de costado. Sin embargo, si la ponemos en posición anatómica, queda de la parte externa. Perfecto. Sí. Gracias, profe. Bárbaro. Bueno, después, con respecto al tema de la unidad 1, pudieron leer células, le quedó algo ahí porque es un tema importante, que es el inicio para poder empezar a entender el resto de las cosas. Profe, ¿le puedo preguntar yo? No sé si yo lo pregunto. Gracias, por eso me río, porque por ahí me olvido. Con respecto a lo que es yo vuelvo de nuevo a lo que es la homeostasis, no lo puedo entender más o menos. Por ahí empecé a releer, yo le había comentado que yo estaba recursando de nuevo la materia y releyendo de nuevo entendí re bien cómo empezaba a formar todo de los guiones. Pero no puedo entender la homeostasis, cuál es la función. No puedo entender esa parte. Bueno, a ver, ahí justo vos trajiste una pregunta que para iniciar un poco este tema. Es decir, ustedes empezaron ahí a ver cómo la unidad más pequeña que es un átomo, que se van formando moléculas, así hasta llegar a la célula, que es la unidad funcional más pequeña de nuestro organismo, ¿no? Y que después un conjunto de células forman un tejido, y así se va organizando el cuerpo en diferentes, que creo que eso lo entendieron, cómo se va organizando célula, tejido, órganos, sistemas, hasta llegar al cuerpo. Bueno, ahora, la homeostasis tiene que ver con el equilibrio que necesita este organismo para mantenerse con vida. Es decir, nosotros vamos a estar constantemente adaptándonos al medio. Si vos lo pensás en más chiquitito, lo pensás en una célula, que es lo que estuvimos estudiando ahora, y esta célula, para poder adaptarse al medio, tiene que mantener un equilibrio con todo eso que ustedes vieron con los iones. Necesita tomar nutrientes, oxígeno del medio y eliminar sus desechos. De esa manera logra un equilibrio para conservar la vida. Si vos lo pensás en el cuerpo, ya en una estructura más importante, por ejemplo, cuando hace calor, nuestro organismo necesita mantener una temperatura corporal que le es apta para la vida. Entonces, por ejemplo, va a generar, a través de diferentes mecanismos, va a buscar la manera de regular el calor, por ejemplo, transpirando, eliminando líquido. Nos pasa,
por ejemplo, a las personas con el tema de la insulina, que tiene que regular y mantener un nivel de glucosa en sangre estable. La homeostasis se refiere a esto que el organismo siempre va a buscar el equilibrio. Ustedes después lo van a entender más adelante cuando vean que nuestro organismo tiene un pH y que va a haber diferentes sistemas que van a regular para que ese pH sea neutro, que no se vuelva ni alcalino ni ácido. Tiene que ver con eso la homeostasis, que nosotros necesitamos de estos mecanismos para mantener siempre el equilibrio a todas aquellas agentes, tanto internos como externos, que van a buscar constantemente provocar un desequilibrio. Si nosotros el desequilibrio no lo podemos regular, es donde el organismo te puede provocar hasta la muerte. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe. Sí. Buenas tardes. O sea que vendrían a ser las células que nosotros necesitamos para sobrevivir. A ver, como yo había dicho al principio, nosotros tenemos diferentes tipos de células, que es la que ustedes estudiaron, y tenemos hay una organización que comienza con la célula, que es el órgano más chiquito que tenemos, la unidad funcional más pequeña del cuerpo. Ustedes vieron que tiene 3 partes, fundamentalmente, que tienen un núcleo, una membrana y un citoplasma. Esa célula va a formar un tejido en conjunto. Por ejemplo, un ejemplo muy común es el tejido muscular. Son un montón de células musculares que forman un tejido. Después el tejido más organizado va a formar un órgano. Después un conjunto de órganos que cumplen funciones parecidas van a formar un sistema. Por ejemplo, el sistema digestivo va a estar formado por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, el páncreas. Todos esos órganos van a compartir funciones para formar un sistema. Y después la totalidad de los sistemas forman lo que sería el organismo, nuestro cuerpo. Ahora, las células van a formar órganos y lo que nosotros necesitamos para vivir es que todos estos sistemas funcionen y convivan en armonía. No sé, Noemí, si más o menos te orienté o te confundí más. Sería entonces lo que mantiene viva a esa célula, sería la homeostasis. No, a ver. La homeostasis es una condición que debemos cumplir los seres vivos para mantenernos con vida. Es decir, nosotros nos tenemos que adaptar al medio constantemente. Es decir, y la célula necesita mantener ese equilibrio para permanecer con vida. Si no logra esa homeostasis, es donde viene, en este caso, la muerte, la enfermedad, diferentes factores. Entonces sería el equilibrio. El equilibrio que necesita un cuerpo para estar bien. Vos, por ejemplo, necesitas estar bien hidratada. Tu cuerpo está en equilibrio. Si vos no tomás líquidos por un par de días, vas a estar deshidratada y vas a empezar a tener un desequilibrio. Claro. El organismo va a buscar compensarlo de alguna manera, pero va a llegar un momento que no va a poder más si vos no le das líquido al cuerpo. ¿Entendés? A la célula le pasa lo mismo, nada más que la célula, al ser la unidad funcional más chiquita, uno no se da cuenta, pero todo empieza desde la célula. Si vos no comés,
la Buenísimo. célula no va a recibir nutrientes. Si la célula no recibe nutrientes, muere. ¿Me entendés? Lo mismo pasa con el oxígeno, es decir, nosotros tenemos un sistema respiratorio y un sistema circulatorio que va a hacer que ese oxígeno llegue a todas las células del cuerpo. La célula va a tomar el oxígeno porque lo necesita para producir energía. Y esa energía la utiliza para justamente usar todos estos mecanismos que le hacen mantener el equilibrio. ¿Mm? Depende del funcionamiento del cuerpo. Sí, en realidad la célula, es decir, pensemos que todo comienza con la célula y la célula forma los tejidos, después se forman los órganos, es decir, todo el cuerpo funciona en conjunto, es decir, pero también a su vez todos dependemos de las células que están formando esos órganos. ¿Mm? Después les quedó claro el tema de, por ejemplo, una célula que tiene un núcleo, que tiene un citoplasma, que va a tener una parte que va a ser el citosol, que va a ser la parte líquida intracelular, y va a tener otras organelas como la mitocondria, ribosomas, y tiene una membrana plasmática que cubre a la célula. ¿Podría repetir? Ahí, la célula está compuesta, organizada de 3 cosas puntuales que tienen que tener. La célula está cubierta por una membrana plasmática que tiene permeabilidad selectiva. Cuando hablamos de que es permeable es porque esa membrana le va a permitir a la célula tener intercambio con el medio. ¿Mm? A su vez, esa célula va a tener un núcleo y dentro de la célula va a haber un citoplasma, que el citoplasma tiene que ver, que va a tener una parte líquida, que es el citosol o líquido intracelular, y diferentes órganos como mitocondrias, órgano de Golgi, todas esas partecitas que tiene la célula que cumplen funciones. Si ustedes empiezan a ver cada organela dentro de la célula cumple una función. Por ejemplo, la mitocondria, la de producir la energía, el ATP. ¿Mm? Sí. Bueno. ¿Y el aparato de Golgi puede ser de proteínas y demás? Exacto, que ustedes ahí van a ir viendo que cada tiene su función, que van a permitir que esa célula esté con vida, que pueda tener su homeostasis, que pueda mantener un equilibrio. De almacenamiento también. También ahí, perfecto, sí. Es decir, ustedes piensen a la célula como un pequeño ser vivo que después en conjunto va a ir formando los órganos. Y las células las tienen los animales, los vegetales, por eso vieron que hay diferentes tipos de células. Sí. Y también este diferente tipo de células se va a organizar para dar diferente tipo de tejidos, como el muscular, el nervioso. Va a tener diferentes tipos de características. Tejido conectivo, tejido epitelial. Nervioso. Exacto. Profe, cuando habla del ATP, Sí. es el adenotrofosfato. Adenosín trifosfato. Sí. Que en Eso realidad... no me quedó muy... No, porque vos tenés acá hay un tema que ya es muy complejo, que vos pensás que para que la célula puede producir energía de 2 maneras. Sí. Una en presencia del oxígeno, que es la más Sí. común,
y otra en presencia sin oxígeno. ¿Mm? Sí. Todo se va a dar todo un proceso para producir la energía, y ese ATP, lo que vas a desgradarlo en un ADP, que lo va a dar energía y se va a liberar a su vez, se libera un fosfato, y siempre que se produce esa rotura de ese, va a producir también, como te podría decir, de desperdicio, es decir, calor. Es decir, siempre que la célula produce energía, va a producir energía, pero a su vez va a tener de desecho calor. Por eso cuando uno, por ejemplo, empieza a hacer un ejercicio, Empieza a sudar. exacto, porque el cuerpo empieza a levantar temperatura porque justamente está produciendo energía, y uno de los desechos que produce la producción de energía es el calor. Sí, sí, sí. Después, si vos lo haces en presencia de oxígeno, es el ciclo de Krebs, que ahí te muestra todo un ciclo de cómo se produce la energía. Que eso se ve más en fisiología del ejercicio, por lo general, que no lo vamos a ver acá. Por ahí algunos, si del grupo es profe, por ahí me entienden. Lo veo ahí a Fernando, ¿sos profe? Abrí el micrófono, Fernando. Perdón, sí. Que cuando se hace el rompimiento de los fosfatos, de la adenosíntrifosfato, se libera la energía mecánica del cuerpo. Exacto. Y como subproducto está el calor, el dióxido de carbono. Exacto. Pero a su vez después hay otro mecanismo que podés producir energía sin presencia de oxígeno, pero vas a producir menor energía y lo vas a producir por menor tiempo. Sí, el anaeróbico, digamos. El sistema anaeróbico. Por eso, para que entiendan, imagínense, cuando una persona sale a trotar, puede trotar durante horas y mantener esa actividad, porque lo está haciendo, está produciendo energía a través del mecanismo con utilización de oxígeno. Ahora, cuando un velocista, ahora que estudió en las Olimpiadas, corre 100 metros y después no puede correr más a esa máxima velocidad, es porque utiliza el mecanismo anaeróbico, es decir, la producción de energía sin presencia de oxígeno. Solo la podemos mantener algunos segundos nada más. Pero no nos metemos en este berenjenal pero es para que tengan más o menos una idea. Vayamos nosotros con las partes de las células, que dijimos que eran 3 partes, y de acá nos vamos a tener que llevar como importante la función que tiene la membrana lipídica de la célula, que es una bicapa lipídica. Se dice lipídica porque está formada por grasa, por colesterol básicamente. Y esta membrana le va a dar la característica a la célula de que va a tener una carga. Va a tener una carga positiva por fuera y negativa por dentro. Por eso se llama potencial de reposo, es decir, cuando la célula está en reposo va a estar negativa por dentro, positiva por fuera. Y todo eso se produce gracias a los iones y los cationes que hay en el medio líquido. Por ahí, si ustedes estuvieron leyendo, vieron que hay sodio, que hay potasio. Había una pregunta que tenía que ver con el cloro también, que tiene carga negativa. Profe, ¿Pudieron ver algo de eso? ¿a través de la membrana se hace el intercambio? Exacto. Vos pensás que la membrana es como nuestra piel. Mi piel me protege del medio. Sí, justo eso te iba a decir. Entonces, la membrana de la célula le va a permitir, pues eso es una membrana permeable, quiere decir que puede intercambiar sustancias, pero es selectiva. Y también protege. No va a dejar pasar cualquier cosa, va a pasar lo que necesita y va a sacar lo que necesita sacar. Sí, ahora entiendo. Y después, por lo general, hay 2 maneras de las cuales se produce el pasaje. Una que es por gradiente,
de concentración, y la otra es que sería el gradiente químico, y está por la de gradiente eléctrico. ¿Mm? Sí, es por donde pasan las proteínas y demás. Perfecto, perfecto. El gradiente de concentración es fácil porque uno va a pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Estamos todos apretados en un vagón de un tren, nos abren otro vagón y la mitad de la gente va al otro vagón. Y eso se hace sin gasto de energía. Después, a su vez, está el gradiente eléctrico, que tiene que ver con esta carga, que la célula puede invertir la polaridad de su membrana, que es lo que produce el potencial de acción. Y a su vez, para poder recuperar ese estado de reposo anterior, va a usar la bomba de sodio y potasio. Y ahí va a necesitar gastar energía para poder volver al estado de reposo. No me mires así, Gisela. Decime que lo entendiste. No, profe. Estoy caminando las cosas que por ahí el cuatrimestre pasado no entendía y voy diciéndome a mí misma, claro, así era. Lo voy entendiendo, profe. Bárbaro, bárbaro, es la idea. Si algunos quieren ir aportando, acá está el micrófono, lo levantan y abren. Bueno, con el tema ese de célula más o menos estábamos ahí. Después tienen la unidad 2, pero habíamos pactado de que nosotros vamos a estar siempre una unidad atrasado en esta clase, salvo cuando llegue alguna etapa de examen y quieran ver todos los temas juntos en una clase y vamos a... Pero la idea de hoy era afianzar bien lo que era la unidad 1. La unidad 2 les va a terminar de armar este rompecabezas porque es líquido corporales. Entonces nosotros vamos a poder colocar esta célula dentro del líquido corporal, que es donde va a intercambiar con el medio. Ahora, ustedes, con respecto a esto que yo le hablaba del sodio, del potasio, ¿eso les quedó claro más o menos cuál es la función? Si lo quiere repetir de nuevo, profe. Bueno, lo que habíamos dicho es que nosotros tenemos, el sodio tiene carga positiva. Cuando nosotros vamos a la química, todos estos iones, todas estas están en la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, el sodio tiene una carga positiva. Después tenemos el potasio, que también tiene carga positiva. Y a su vez tenemos el cloro, que tiene carga negativa. Hay otros iones, pero estos son los que más van a abundar. Entonces nosotros tenemos mucha presencia de sodio fuera de la célula y mayor concentración de potasio dentro de la célula. Y el cloro, que tiene carga negativa, que va a ingresar a la célula siempre acompañado de algún ion, o el sodio o el potasio. Y estos iones y cationes son los que van a cambiar la polaridad de la membrana. Estás hablando de intracelular y de extracelular. Exacto, exacto. Fuera de la célula, el ion más representativo es el sodio. Y dentro de la célula sería el potasio. De acuerdo. ¿Mm? Ahí había una imagen para identificar en la unidad 2 y está puesto eso. Donde dice
está puesto el dibujito que está pintado en azul, está pintado creo en verde en el medio y en rojo del otro lado. O sea, arteria, vaso linfático, vena, eso es lo que entiendo. Después está puesto los dibujitos chiquititos que son las células y Sí. sería que tendríamos que identificar lo que pasa por ahí. O sea, por las Sí, arterias, bueno, o sea, ustedes nombrar, ahí nombrar lo lo que que tienen, lo que tienen que pensar es que creo que en ese dibujo lo que se les pide es que ustedes tengan en cuenta de que el líquido extracelular va a estar presente dentro de una arteria o vena, va a estar presente dentro de un vaso linfático, sí, va a estar presente dentro de una articulación, va a los estar tejidos. presente. Entonces, ese líquido extracelular va a tener diferentes nombres y características de acuerdo al lugar donde se encuentre. Sí, Aparte del líquido extracelular que se encuentra en el intersticio, que sería donde estaría rodeando a la célula. Pero, por ejemplo, líquido extracelular también sería el líquido sinovial que lubrica una articulación, que va a tener una característica diferente a otro líquido extracelular que sería la sangre, por ejemplo, que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. ¿Mm? ¿Le a puedo hacer través una... del líquido intersticial hace las filtraciones por los tejidos. Exacto. Cuando vos tenés el líquido intersticial lo vas a encontrar, ¿viste? Cuando vos tenés un edema en una pierna que está edematizada, Sí, es porque tenés mucho líquido intersticial ahí. Hay algo que está fallando, que ese líquido no se está reabsorbiendo a través de los vasos y volviendo al torrente sanguíneo. Entonces se está acumulando en el intersticio. de acuerdo. ¿Mm? Y ese líquido es el intersticial, que tiene esa característica, que tiene la mayor concentración de sodio, donde la célula va a estar en contacto y le va a servir para tomar nutrientes, dejar sus desechos. ¿Mm? La Puede célula ser, puede ser que ahí, puede ser que ahí es donde se hace el drenaje linfático. Bueno, ahí vos te metiste, es decir, en un tema vos vas a hacer el drenaje, como estás diciendo de drenaje linfático, en realidad todo ese líquido intersticial que se encuentra ahí en el medio lo va a recolectar la linfa. De acuerdo. Por eso se dice el drenaje linfático, porque el drenaje, la linfa, que es un tejido que es como un vaso que va a ir absorbiendo todo ese líquido de exceso intersticial, después va a tener los ganglios linfáticos donde se van a filtrar esos líquidos y va a tener los troncos linfáticos que van a terminar volcando todo ese líquido nuevamente al torrente sanguíneo, que ya viene todo filtrado, se vuelve a volcar al torrente sanguíneo. ¿Mm? Cuando el sistema linfático está fallando o está obstruido, es una manera de que podés comenzar a tener un edema. Casos muy comunes, a veces cuando tenés una cirugía de un cáncer de mamas, que por lo general te sacan los ganglios axilares, te queda el brazo edematizado, porque no estás drenando bien ese miembro. Y ahí haces un drenaje manual, es decir, estás ayudando con tus manos a producir un bombeo que lo tendría que producir el músculo ayudando al sistema linfático. De acuerdo. Exacto, el masaje del drenaje linfático se llama porque yo lo que voy a drenar es la linfa. ¿Mm? Bueno, consulta, ¿cómo la vienen llevando con el tema de la cursada?
ahora que arrancaron, vieron que aquellos que recursaron que hay como un mecanismo diferente por ahí a las cursadas anteriores. Sí, ahora me adapto mejor. Bueno. Bueno, lo que eliminás por la orina es lo que filtra el riñón, ¿eh? No vayas a pensar, es decir, lo que es en edema vamos a meternos en un berenjenal que muchas veces lo vamos a entender más cuando veamos el sistema circulatorio y el sistema cardíaco. Ahí vamos a entender bien cómo es todo este movimiento de los líquidos corporales dentro del organismo. Ustedes ahora que están viendo en esta segunda unidad, lo que tienen que entender es que hay un líquido intracelular, que es el que se encuentra dentro de la célula, que va a haber un líquido extracelular, que ese líquido extracelular va a poder encontrarse en diferentes partes del organismo fuera de la célula, como puede ser en un tejido, en el torrente sanguíneo, en la linfa, en una articulación, líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso. Bárbaro. Ahora, también tenemos ese líquido intersticial, que es el que va a intercambiar con la célula, que si hay un edema, ese líquido intersticial se va a ir reabsorbiendo y que si a veces se acumula, puede ser por diferentes factores que lo vamos a ir aprendiendo. Pero bueno, quédense con el concepto de que esta célula que está nadando en ese líquido intersticial utiliza el líquido intersticial para hacer el intercambio. De ahí va a tomar los nutrientes, va a tomar el oxígeno y va a dejar sus desechos. Y la linfa se va a encargar de levantar todo eso, filtrarlo y volver a ese líquido, volverlo al torrente sanguíneo. Y a su vez todo este filtrado de la sangre que pasa por el riñón va a ser el que va a generar la orina después del riñón. Así como la célula elimina sus desechos, nosotros también tenemos que eliminar nuestros desechos. Por eso orinamos y después tenemos también la eliminación a través de las heces. Cuando respiramos. Cuando respiramos, lo que eliminamos es el dióxido de carbono. Tomamos oxígeno, eliminamos dióxido de carbono. Que ese dióxido de carbono es el que elimina la célula también, porque la célula tomó oxígeno, eliminó dióxido de carbono, lo volcó al líquido intersticial, fue recaptado, fue atraído nuevamente por ese glóbulo al pulmón para que lo podamos eliminar. Es como una fábrica que no para nunca nuestro cuerpo. Por eso tenemos que tomar mucho líquido. Exacto. Y todo eso lo hace el organismo todo el tiempo para mantener... ¿Qué mantiene, Giselle? Homeostasis. Exacto. Bueno, chicos, les pido mil disculpas por la falla técnica de hoy. Me voy a tomar la precaución de prender la computadora una hora antes. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. No entendí bien lo que dijo al principio. ¿Vuelve esta materia presencial? No. Yo lo que les dije es que en principio en el encuentro pasado les habías dicho que el encuentro era como que había un 50% de presentismo obligatorio. No se va a tomar asistencia. Pero bueno, lo que yo les sugiero es, la idea es que nos conectemos, que podamos hacer este intercambio y que no se queden con la duda en su casa. Ahora, aquel que cree que no necesita conectarse y que viene al examen y se le va bárbaro, buenísimo. No la idea, qué sé yo, me parece que también esto de participar en grupo nos enriquece a todos. Y yo creo que esto de que no sea obligatoria la asistencia tiene que ver con personas que por ahí tengan problemas de conectividad,
personas que me pasó con una compañera, no sé si es de esta comisión y de otra, que me escribió que empezó a cursar una materia presencial. Sé que hay algunas materias que se están haciendo presencial, pero en este caso anatomía no. Anatomía sigue en esta modalidad a través del campus y con un encuentro semanal sincrónico, que es el que estamos haciendo hoy, es el que hacemos todos los martes. Yo creo que lo de la presencialidad se viene dando de a poco y bueno, hay materias que por ahí con esto de la virtualidad también se comprobó de que, qué sé yo, también se pueden sostener a la distancia, es más fácil porque te evita viajar un montón, hay gente que viene de lejos y bueno, pero hay otras materias que sí o sí demandan presencialidad, malas prácticas y todo. Yo acá donde trabajo en San Juan de Dios, esta semana empezaron a hacer prácticas alumnos de 4º y 5º año de la universidad ya. ¿Los martes también hay Zoom? ¿Cómo? ¿Los martes también hay conectividad? Los martes siempre vamos a hacer este encuentro. Los martes a las 16. No, los jueves. Los jueves, porque no, hoy es jueves. no. Ay, yo estoy re perdido. No, perdonen. No, todos los jueves. Sí, perdonen, todos los jueves. Por eso a veces era varios, o tengo compañeras que cuando se anotaron en las materias pusieron cualquier día, cualquier turno, cualquier... No, porque yo tengo una comisión los martes y me quedé como que era martes. Lo que pasa que esta semana fue medio como un lío, ¿viste? Me desorganicé mucho porque me había engripado, entonces un día no fui a trabajar, me tuve que hisopar, qué sé yo, me dio negativo, volvió y me quedé todo como desorganizado. Pero sí, es verdad, hoy es jueves. Buenísimo, mañana ya Entonces nuestro próximo encuentro sería el jueves a las 16 horas. Exacto, entran por donde entraron en el campus con ese mismo link, entran jueves a las 16. Genial. Y bueno, vamos a ver seguramente líquido intersticial, que es la unidad 2, y vamos a ampliar con el tema que sigue también. Y bueno, y todas las dudas que traigan, gente, yo, es decir, trato de más o menos cerrarle lo que vieron y si ustedes traen alguna duda, la charlamos y lo vamos viendo. Bueno, gracias. Perdón por la demora. La clase queda grabada. Gracias, profe. Buena semana. Bueno, gracias, profe. Chao, chao. Que se recupere.